que todos los seres vivos están entrelazados, en el que cada hoja, cada río, cada respiración contiene el alma del planeta. Este es un reino en el que la vida florece con la misma intensidad que el latido mismo de la naturaleza. La Amazonía, esta interminable alfombra verde, no es solo un lugar de secretos ancestrales, sino también un lugar en el que la oscuridad y la luz siempre se cruzan. En los momentos misteriosos de la jungla, la silueta de un jaguar se desliza como si fuera una sombra, mientras una anaconda gigante se desliza por las aguas. Turbias y un brillante tucán extiende sus alas, pintando el aire con vetas de creación. Bienvenidos a Secretos del Amazonas, una aventura a través de la imponente selva documental sobre animales salvajes. Prepárense para un viaje dramático en el que el Amazonas les revelará cosas que solo aquellos que se atrevan a adentrarse podrán entender. La Amazonía, una de las selvas tropicales más extensas y ricas del planeta, no es solo un símbolo de vida, sino también el pulmón de la Tierra. Esta tierra no solo alberga innumerables especies raras de animales y plantas, lo que la convierte en el foco de atención de cualquier documental sobre animales salvajes, sino que también desempeña un papel extremadamente importante en la regulación del clima global. Con una enorme superficie de casi 6,5 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía se extiende por 9 países sudamericanos, de los cuales Brasil representa aproximadamente el 60% de la superficie. Una de las características más destacadas de la Amazonía es el río Amazonas, el sistema fluvial más grande del mundo en términos de volumen de agua, con más de 7.000 kilómetros de longitud. Este río solía fluir de este a oeste antes de ser modificado por las enormes fuerzas tectónicas de la Tierra, especialmente la elevación de la cordillera de los Andes, y fluir hacia el Océano Atlántico. El sistema del río Amazonas, con sus vastos afluentes, ha creado una red de vasos sanguíneos que dan vida a las criaturas de esta selva tropical. Más que un bosque, la Amazonía es una vibrante sinfonía de biodiversidad. Hogar de más de 390.000 millones de árboles de más de 16.000 especies diferentes. Estos árboles no solo sustentan a millones de animales, sino que también desempeñan un papel vital en la absorción de dióxido de carbono y el suministro de oxígeno al mundo. La Amazonía alberga aproximadamente el 10% de todas las especies animales de la Tierra, con más de 3 millones de especies de invertebrados, 427 especies de mamíferos, 2.200 especies de peces, 1.300 especies de aves,
378 especies de reptiles y 400 especies de anfibios. El clima tropical húmedo y estable de la Amazonía, con temperaturas que oscilan entre los 25 y los 30 grados centígrados y abundantes lluvias cada año, es crucial para mantener la frescura de la selva. Las fuertes lluvias no solo reabastecen los ríos, sino que también revitalizan el ecosistema amazónico, donde todos los seres vivos, desde los árboles gigantes de 60 metros hasta los diversos animales que aparecen en cualquier documental sobre animales salvajes, contribuyen al equilibrio perfecto del ecosistema. La diversidad y riqueza de la Amazonía es algo que no se puede encontrar en ningún otro lugar del planeta. No es solo una selva, sino un tesoro natural donde los animales, las plantas y los humanos viven en armonía en un círculo perfecto de vida. Entre el denso dosel de la selva amazónica, donde la luz del sol solo llega al suelo a través de los huecos entre las hojas, se mueve silenciosamente una criatura majestuosa y misteriosa, el jaguar, conocido científicamente como Panthera onca. Como el depredador más poderoso de esta selva, los jaguares han sido durante mucho tiempo un símbolo de fuerza y dominio en el ecosistema amazónico. Es posible que sus antepasados hayan emigrado desde Asia y se hayan convertido en los depredadores más grandes, conquistando esta tierra durante miles de años. Con su distintivo pelaje negro y amarillo y grandes manchas circulares llamadas rosetas, los jaguares no solo poseen una belleza extraordinaria, sino también un camuflaje perfecto, lo que los ayuda a camuflarse en la oscuridad de la densa selva tropical. El jaguar es el felino más grande de América, ocupando el tercer lugar entre los grandes felinos del mundo, después de los leones y los tigres. Puede pesar hasta 220 libras y medir de 5 a 8 pies de largo, sin incluir su cola, que puede tener de 2,3 a 3 pies de largo. Su cuerpo musculoso y su pelaje de color marrón amarillento brillante con manchas negras distintivas lo convierten en un depredador eficaz en la Amazonía. Aunque a menudo se confunden con los leopardos de la sabana africana, los jaguares tienen varias características distintivas diferentes. Los leopardos son más delgados, más ágiles y pesan solo entre 66 y 198 libras. Lo que convierte al jaguar en uno de los depredadores más eficaces es su agilidad y adaptabilidad. El felino no se limita a cazar un solo tipo de presa. El jaguar puede cazar alrededor de 85 especies diferentes, desde presas pequeñas como peces y aves hasta animales grandes como ciervos, jabalíes e incluso cocodrilos. Esta diversidad de presas ayuda al jaguar a sobrevivir y prosperar en el desafiante entorno del Amazonas. El jaguar es un depredador único con la habilidad especial de cazar bajo el agua, una habilidad que no se encuentra en todos los grandes felinos. Su excelente capacidad para nadar le permite navegar por ríos y cazar animales acuáticos como peces, tortugas y pequeños cocodrilos. Esto amplía su rango de caza, lo que convierte al jaguar en un cazador versátil y adaptable.
A diferencia de los leopardos, que cazan desde los árboles, los jaguares se sienten cómodos cazando tanto en el suelo como bajo el agua. El jaguar, uno de los mayores depredadores de la Amazonía, es un cazador poderoso y sigiloso. Su excelente camuflaje y velocidad le permiten emboscar a sus presas con precisión. Cuando caza, el jaguar suele adoptar una posición ventajosa para localizar a sus presas potenciales. Con una vista aguda y un agudo instinto de caza, acecha silenciosamente a su objetivo y se mueve rápidamente para atacar. Una poderosa embestida desde la sombra suele ser suficiente para derribar a su presa. Lo que hace que el jaguar sea particularmente notable es la fuerza de su mordida. Puede generar hasta 10.000 libras de fuerza por pulgada cuadrada, superando tanto a los leones como a los tigres. A diferencia de otros grandes felinos que constriñen a sus presas atacando el cuello, el jaguar a menudo apunta al cráneo, asestando una mordida fatal que paraliza el sistema nervioso de su presa. Gracias a sus habilidades de caza y a su dieta variada, el jaguar desempeña un papel crucial en el control de las poblaciones de otras especies en la Amazonía. Esta función crucial ayuda a mantener el delicado equilibrio del ecosistema. Como depredador máximo de la selva tropical, el jaguar encarna tanto la fuerza como la adaptabilidad, lo que lo convierte en una fuerza esencial para preservar la salud de este paraíso tropical. Su majestuosa presencia suele ser el centro de atención en los documentales sobre animales salvajes y simboliza el poder y la complejidad de la vida en la selva. Si hablamos de depredadores gigantes del mundo animal, es imposible no mencionar a la anaconda, la serpiente más grande de la Tierra, que vive principalmente en los bosques tropicales húmedos y ríos de América del Sur. Estas criaturas gigantes no solo son famosas por su impresionante tamaño, sino también por su excelente caza y vida acuática. La anaconda puede medir hasta 10 metros de largo y pesar hasta 500 kilos. Con su cuerpo musculoso y su enorme longitud, la anaconda es la serpiente más grande y pesada, superando a otras serpientes como la pitón reticulada o la boa constrictor. Aunque pueden vivir tanto en la tierra como en el agua, las anacondas son excelentes cazadoras submarinas. Su capacidad para nadar es impresionante, lo que las ayuda a moverse fácilmente por grandes ríos, lagos y zonas inundadas.
Las anacondas cazan envolviendo sus cuerpos firmemente alrededor de su presa y apretándola. Cuando detectan un objetivo, como un ciervo, un pez grande o incluso un cocodrilo, se acercan rápidamente. Una vez que capturan a su presa, la enroscan con su enorme cuerpo y ejercen presión hasta que la presa se asfixia. Lo que hace que las anacondas sean únicas no es solo su fuerza, sino también su capacidad de nadar silenciosamente. Esto les permite acercarse a su presa sin ser notadas. Una vez muerta la presa, la anaconda se la traga entera. Su cuerpo flexible y su gran boca les permiten devorar incluso animales grandes, como ciervos adultos o pequeños cocodrilos. A pesar de ser poderosos depredadores, las anacondas no suelen atacar a los humanos a menos que sean provocadas o en defensa propia. Su dieta típica consiste en animales salvajes, como peces, tortugas, ratas y pequeños mamíferos. Sin embargo, son capaces de derribar presas mucho más grandes, incluidos jabalíes y ciervos. Con su enorme tamaño, fuerza y capacidad para nadar con destreza, la anaconda no solo es un depredador despiadado, sino también un símbolo del poder natural en la selva amazónica y los ecosistemas de agua dulce de América del Sur, lo que la convierte en un tema fascinante para cualquier documental sobre animales salvajes. En el mundo salvaje del río Amazonas, donde la vida y el peligro están muy cerca, las pirañas son famosas por ser atractivas depredadoras con excelentes habilidades para la caza. Con sus ataques rápidos y poderosos, son el ejemplo perfecto de coordinación y fuerza. Las pirañas, uno de los depredadores más conocidos con sus dientes afilados como navajas, son los temibles depredadores de los ríos amazónicos. No cazan en manadas, sino que pueden atacar a presas del doble de su tamaño. En un grupo, puede haber cientos de pirañas y cada una puede atacar al objetivo hasta 30 veces en un minuto. Las pirañas purgan suavemente el agua turbia, observando cada movimiento, con sus ojos agudos listos para detectar cualquier señal de cualquier disparo. Justo en ese momento, una piraña se abalanzó, abrió los dientes y aplastó a una de sus presas. En solo un momento de resolución, las otras pirañas pudieron activarse por la señal del banco, armando cólera y rodeando a la presa como un ejército hambriento. Su comportamiento depredador se desarrolló a un ritmo rápido. Con cada rápido mordisco, las pirañas desgarran la carne y,
En cuestión de minutos, la presa está completamente destrozada, dejando solo grandes trozos flotando en el agua de color rojo sangre. Es la coordinación rítmica y precisa de todo el grupo de pirañas lo que las convierte en cazadores extremadamente peligrosos. Cuando unen sus fuerzas, no solo destruyen el arma rápidamente, sino que también crean una víctima que no ofrece resistencia, sin importar su tamaño o fuerza. Este es el poder aterrador de los depredadores en la naturaleza. En el mundo de los animales salvajes, algunos depredadores utilizan métodos singulares para cazar, y la serpiente boa, o boa constrictor, es un claro ejemplo. Conocida por su impresionante tamaño y su estilo de caza distintivo, la boa se destaca como un depredador poderoso y temible en su ecosistema. Sus manchas y rayas marrones, amarillas y negras la ayudan a camuflarse perfectamente en la jungla, lo que la convierte en una maestra del camuflaje. La boa es una de las serpientes más grandes y poderosas de la naturaleza. Se encuentra en los bosques tropicales y semitropicales de América del Sur, pero también habita en partes de América Central y el Caribe. Las boas suelen medir entre 3 y 4,5 metros de largo, aunque algunas pueden alcanzar hasta 6 metros. Suelen pesar entre 26 y 44 kilos, lo que les confiere una presencia imponente en su entorno. Lo que convierte a las boas en depredadores tan temibles es su técnica de caza. Cazan envolviéndose fuertemente alrededor de sus víctimas y apretándolas hasta que se asfixian. Al apretar, la presión impide que la presa respire y hace que su corazón se detenga. Una vez que la presa está muerta, la boa se la traga entera, empezando por la cabeza. Sus mandíbulas flexibles pueden estirarse para consumir al animal entero, incluidos los huesos, lo que les permite digerir incluso las comidas más duras. Las boas cazan principalmente mamíferos pequeños como ratones y conejos, pero también pueden derribar animales más grandes como pájaros, lagartos, jabalíes, ciervos e incluso monos. Gracias a su tamaño y fuerza, las boas se encuentran entre los principales depredadores de su hábitat. Aunque su método de caza es lento y paciente, es muy eficaz para conseguir alimento. En resumen, la boa constrictor es un depredador poderoso y eficiente, conocido por su fuerza, paciencia y método de caza único.
Su capacidad para cazar presas grandes y adaptarse a diversos entornos la convierte en una fuerza dominante en la naturaleza. En la selva amazónica, donde la vida se ve constantemente amenazada por los depredadores, los herbívoros han desarrollado estrategias de supervivencia únicas para protegerse. Desde gigantes como las jirafas hasta criaturas diminutas como los insectos, cada especie tiene su propia forma de enfrentarse a los peligros de los depredadores. Un aspecto fascinante que se suele explorar en cualquier documental sobre animales salvajes. El capibara es una especie única y vital en la selva amazónica. Es el roedor más grande del mundo y se ha adaptado a los bosques inundados y pantanos de la Amazonía durante millones de años y cumple un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ecológico de la región. El capibara, conocido científicamente como Hadroceras hadroceras, se adapta bien a su entorno de humedales. Puede crecer hasta 1,3 metros de largo y pesar entre 35 y 66 kilos. Su pelaje marrón claro o gris, sus ojos pequeños y sus patas palmeadas lo hacen fácilmente reconocible. Estas características ayudan al capibara a prosperar en zonas inundadas, donde los niveles de agua pueden subir varios metros cada año. Los capibaras son excelentes nadadores. Sus cortas y poderosas patas y sus pies palmeados les permiten navegar por el agua con facilidad. Durante la temporada de lluvias, buscan plantas acuáticas y hierbas que crecen a lo largo de las orillas. Pueden consumir hasta 17,6 libras de hierba por día, lo que los ayuda a mantenerse con energía en el duro entorno. El capibara tiene un sistema digestivo especializado que le permite descomponer la celulosa de las hierbas y las plantas fibrosas. Este sistema, que depende de microorganismos, ayuda al capibara a absorber nutrientes de las plantas que otros animales no pueden digerir. Esta adaptación le permite prosperar en su hábitat pantanoso rico en plantas. Los capibaras viven en grupos sociales que suelen estar formados por entre 10 y 20 individuos, aunque a veces pueden llegar a estar formados por 100. Estos grupos están liderados por un macho dominante y se ofrecen protección y apoyo entre sí. La estructura social ayuda a los capibaras a mantenerse alerta ante los depredadores. Si se acerca un peligro, uno de sus miembros dará la alarma y el grupo se trasladará rápidamente a un lugar seguro en el agua. Además de ser presa de animales como jaguares y caimanes, los capibaras también desempeñan un papel crucial en el ecosistema de la Amazonía.
Al comer plantas y dispersar semillas, contribuyen a la regeneración del bosque. Sus desechos también ayudan a reciclar los nutrientes, lo que los convierte en un actor clave en el mantenimiento del ecosistema de humedales. A través de sus adaptaciones únicas y su comportamiento social, los capibaras ayudan a mantener el equilibrio del delicado ecosistema de la selva tropical. El Himalaya, a menudo denominado el techo del mundo, se extiende por más de 2.490 kilómetros a través de Nepal, Bután, China e India. 9 de las 10 montañas más altas del mundo se encuentran aquí, incluido el Everest, que se eleva por encima de los 8.900 metros. El Himalaya es más que una maravilla natural. Alberga santuarios antiguos, incluidos misteriosos valles y lagos de montaña, que han existido desde tiempos prehindúes. Estos majestuosos picos sirven como una poderosa barrera geográfica y un próspero ecosistema. Cada capa sustenta diversas formas de vida de maneras fascinantes. El Himalaya es una combinación única de belleza natural e importancia ecológica. Las laderas están cubiertas de bosques densos y frondosos, mientras que los picos nevados se elevan hacia el cielo. Este entorno diverso alberga innumerables animales salvajes, lo que demuestra la resiliencia y la adaptabilidad de la naturaleza. Más que una maravilla geográfica, el Himalaya es un rico ecosistema. Cuenta con verdes praderas de baja altitud, bosques húmedos subtropicales y nieves eternas en picos imponentes. Un informe de 2023 de Conservation International destaca que el Himalaya Oriental es el hogar de 163 especies amenazadas a nivel mundial, incluido el emblemático leopardo de las nieves y el lobo tibetano. Sorprendentemente, alrededor del 10% de la flora y la fauna de la región son endémicas y prosperan únicamente en esta cadena montañosa de más de 3.200 metros de altura. En las zonas más bajas, la zona está salpicada de extensos bosques de pinos y coníferas, que constituyen un refugio para especies como el esquivo oso negro asiático y el atractivo panda rojo. Estos bosques, envueltos en niebla, son el hogar de ágiles pandas rojos, cuyo pelaje de color fuego destaca sobre el verde. Arriba, se oyen los gritos de los ñus del Himalaya, que contribuyen a este vibrante ecosistema. A medida que el terreno se eleva, la densa vegetación da paso a prados alpinos azotados por el viento. Estas praderas escasas y exuberantes son el hogar de criaturas adaptadas a los desafíos del aire más enrarecido y los climas más fríos. Los antílopes tibetanos pastan en manadas, con sus esbeltas formas perfectamente adaptadas a moverse por este duro terreno. Junto a ellos están los robustos yaks, símbolos de la resistencia del Himalaya, y el icónico tar del Himalaya, que trepa acantilados con una gracia aparentemente sin esfuerzo. A pesar de ello, la vida en el Himalaya sigue siendo constante. Estas criaturas no solo sobreviven, sino que también contribuyen a mantener un ciclo ecológico equilibrado que rara vez se ve en ningún otro lugar del mundo. El Himalaya,
a pesar de toda su dureza y belleza, sigue siendo un símbolo de vida vigorosa en medio de una naturaleza desafiante. En las empinadas laderas del Himalaya, donde el peligro acecha a cada paso, el legendario depredador leopardo de las nieves o pantera uncia lucha por sobrevivir. Las laderas secas y el duro clima no son paraísos, pero son el hogar del leopardo de las nieves. Una criatura que se ha adaptado perfectamente al frío de menos 20 grados centígrados con su pelaje de 5 centímetros de espesor y su cola grande y parecida a una manta. Pero con temperaturas que suben hasta casi 15 grados centígrados debido al cambio climático, incluso las ventajas que una vez lo ayudaron a sobrevivir ahora se están convirtiendo en una carga. Para sobrevivir, el leopardo de las nieves debe patrullar un territorio de hasta 200 kilómetros cuadrados y reinar como un fantasma solitario entre los picos. Con cuidado de no dejar rastro, desaparece antes de que los humanos puedan verlo. Mezclándose con el fondo con su pelaje de rayas grises y blancas, un camuflaje perfecto. Pero el precio de la supervivencia es muy alto. Las comidas pueden estar separadas por más de una semana y cada cacería es una apuesta de vida o muerte. A 16.000 pies de altura, un leopardo de las nieves está hambriento. Su objetivo, una oveja azul, aparece en un acantilado lejano. Sus poderosas patas y su capacidad para saltar 15 metros fueron en el pasado sus mejores armas, pero el calor fuera de temporada ha minado su fuerza. El leopardo de las nieves se mueve en silencio por los traicioneros cañones, cada paso es una combinación perfecta de fuerza y velocidad. Pero la naturaleza no le da oportunidades fáciles. Cuando el calor y la fatiga se convierten en sus enemigos, la presa desaparece en la inmensidad. El Himalaya vuelve a sumirse en un silencio gélido, pero el leopardo de las nieves no se rinde. El hambre sigue impulsándolo y la lucha por la supervivencia en estas cumbres nunca terminará. Las tormentas de nieve inesperadas, el hambre y los cambios climáticos sacuden las leyes naturales milenarias. El destino del leopardo de las nieves, como el de todas las demás criaturas del Himalaya, está ligado a la dureza de estas montañas. El viento frío silba por las laderas, arrastrando copos de nieve afilados como cuchillas, poniendo a prueba cada debilidad. Sin embargo, el leopardo de las nieves se mantiene firme como un fuego ardiente, manteniendo su papel de depredador maestro, enfrentándose a los desafíos eternos de la naturaleza. En los duros Himalayas, donde la vida y la muerte están a solo un pelo de distancia, el leopardo de las nieves continúa luchando, un símbolo viviente de fuerza y resistencia frente a desafíos interminables. En las escarpadas cumbres de las montañas, donde la nieve cubre el suelo y el viento frío aúlla, comienza una batalla por la supervivencia entre el leopardo de las nieves y la cabra montés.
El leopardo de las nieves, con su paso elegante y su mirada decidida, se mueve silenciosamente por los acantilados. Su espeso pelaje blanco grisáceo le ayuda a mimetizarse perfectamente con la nieve. La cabra montés, con sus cuernos curvados y sus pezuñas afiladas, se mantiene firme en los precarios acantilados, confiada en su extraordinaria capacidad para escalar. El leopardo de las nieves elige su momento para atacar hábilmente. Con la habilidad de sus largas patas, se lanza desde el alto acantilado, apuntando directamente hacia la cabra montés. La cabra montés, resistente y experimentada, no es una presa fácil. Salta rápidamente de roca en roca, tratando de mantener la distancia y encontrar un terreno favorable para bloquear al depredador. Los gritos de pánico de las cabras resuenan, pero ninguna de ellas se detiene, saben que solo la velocidad y la estrategia pueden salvarlas. La persecución dura momentos tensos, mientras el leopardo de las nieves demuestra su velocidad y absoluta precisión. Con un salto decisivo, las afiladas garras del leopardo de las nieves se hunden profundamente en la espalda de la presa, poniendo fin a la pelea. Pero esto no es solo una victoria para el leopardo de las nieves, también es parte de la dura cadena de supervivencia en las altas montañas. En el majestuoso espectáculo de la naturaleza, el leopardo de las nieves y la cabra montés aportan cada uno su belleza única, escribiendo capítulos dramáticos dignos de un documental de animales salvajes de primer nivel. En la fría y aislada meseta de Ladakh, donde las sombras de los escarpados acantilados cubren el paisaje, manadas de lobos del Himalaya se mueven silenciosamente como fantasmas. Son fríos y resistentes, y están hechos para las duras condiciones de las altas montañas. Ladakh es una tierra fría y árida donde las temperaturas diurnas a menudo no superan los 0 grados centígrados en invierno y pueden bajar hasta menos 22 grados centígrados por la noche. Con un terreno de alta montaña, nieve todo el año y una atmósfera delgada, los lobos del Himalaya tienen que estar perfectamente adaptados para sobrevivir. Hay poca vegetación, principalmente arbustos bajos y pastos ralos, lo que crea un paisaje árido que aún sustenta un ecosistema diverso, que incluye antílopes tibetanos, ovejas azules y marmotas. Estas especies juegan un papel importante en la cadena alimentaria del lobo. Los lobos del Himalaya están equipados con una doble capa de pelo especial de hasta 10 centímetros de largo, que los mantiene calientes en condiciones de frío. La capa interna es suave y gruesa, reteniendo el calor, mientras que la capa externa es resistente al viento y al agua, protegiéndolos de las fuertes tormentas de nieve. Sus patas musculosas y sus patas anchas los ayudan a moverse fácilmente por la nieve, lo que les permite correr hasta 65 km por hora, y la manada se enfrenta incluso a la nieve más espesa y resbaladiza. Recorren incansablemente 48 kilómetros de terreno accidentado cada día en busca de presas. Porque a esta altitud, la supervivencia es una batalla interminable contra los elementos hostiles.
El agudo sentido del olfato del lobo del Himalaya, 100 veces superior al de un humano, detecta a sus presas desde lejos, un antílope tibetano solitario en la ladera de una montaña. Sin que el antílope lo sepa, a una milla de distancia, la manada se prepara para un ataque. El lobo líder observa atentamente y, con una sola mirada, la manada se divide. La mitad avanza para distraer a la presa, mientras que la otra mitad bloquea la ruta de escape de la presa. Pasos ligeros pero seguros sobre la nieve dura, cada movimiento como una danza con la mortalidad. Cuando avistan un alce, los lobos del Himalaya activan inmediatamente sus tácticas de caza. Primero, se mueven en silencio, aprovechando la oscuridad y el terreno accidentado para acercarse a su presa sin ser detectados. Cuando la distancia es lo suficientemente corta, el líder de los lobos da la señal y la manada se divide en dos grupos. Un grupo actúa como distracción, acercándose por el frente para asustar al alce y obligarlo a correr en una dirección predeterminada. El segundo grupo se mueve rápidamente a posiciones estratégicas, bloqueando la ruta de escape de la presa. En un momento tenso, la persecución estalla. La distancia se acorta gradualmente y el alce comienza a sentir el peligro. Sus orejas se erigen, su cuerpo se tensa y de repente huye. Pero los lobos, con su resistencia superior y su perfecta coordinación, estrechan gradualmente el asedio. Cuando la presa comienza a cansarse, los lobos del Himalaya no atacan de inmediato, sino que esperan pacientemente. Usan su habilidad para rodear y debilitar completamente a la presa. Cuando los ciervos ya no pueden resistirse, toda la manada carga a la vez, coordinándose con precisión para abatir a su objetivo en una fracción de segundo. Cada miembro de la manada recibe una recompensa por esta victoria, lo que garantiza la supervivencia de la manada en su duro hábitat. En este duro lugar, la supervivencia requiere algo más que fuerza, requiere una paciencia infinita. En la leyenda tibetana, los lobos del Himalaya son conocidos como guardianes sagrados de las montañas, criaturas míticas que son a la vez poderosas y peligrosas. Se dice que en la oscuridad de la noche, sus aullidos resuenan en las cimas de las montañas, recordando a todos los seres vivos el innegable poder de la naturaleza. Los niños de los pueblos crecen escuchando historias sobre estos legendarios lobos. Estas misteriosas criaturas guardan las sombras y protegen a los pueblos de amenazas invisibles. Pero en la meseta también son un peligro. En las noches de hambruna, los lobos del Himalaya aparecen silenciosamente y acechan a las ovejas y las cabras de los aldeanos. Sin embargo, los aldeanos eligen coexistir, erigen vallas más altas y respetan la misteriosa presencia de los lobos. Entienden que estas figuras no son solo depredadores, sino el espíritu del Himalaya, una parte integral de los ritmos salvajes que esta montaña eterna nunca perderá. En las desoladas tierras altas del Himalaya, donde los vientos fríos azotan las laderas,
arrastrando copos de nieve afilados como cuchillas. Los yaks salvajes, el epítome de la resistencia, se enfrentan en silencio a los duros desafíos de la naturaleza. En contraste con la rapidez y el sigilo del leopardo de las nieves, los yaks son criaturas enormes, poderosas y decididas. Un adulto puede pesar hasta 1.200 kilos y medir más de 2 metros de altura hasta los hombros, lo que los convierte en una auténtica máquina de supervivencia en el gélido paisaje. Su pelaje de 60 centímetros de espesor cubre todo su cuerpo, actuando como un manto natural para soportar temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados. Debajo hay una gruesa capa de grasa, que no solo los aísla, sino que también sirve como una valiosa reserva de energía, ayudándolos a superar los meses en los que la comida escasea. Con su impresionante tamaño y fuerza física, los yaks no son presa fácil para depredadores como el leopardo de las nieves. Aún así, caminan con cuidado, siempre alerta ante las figuras amenazantes que acechan en los altos acantilados. A medida que el cielo se oscurece y las nubes se espesan, anunciando la llegada de una tormenta de nieve, la manada avanza a paso firme. A la cabeza va un macho adulto, con cuernos largos y curvados, tan afilados como espadas antiguas. Estos cuernos no solo son un arma de protección, sino también un símbolo de su fuerza para mantener a salvo a la manada. El aire es tan fino que cada respiración es un desafío. Pero la naturaleza ha dotado a los yaks de corazones y pulmones más grandes que la mayoría de las demás especies, lo que les permite absorber el poco oxígeno de la atmósfera a altitudes de más de 16.400 pies. Sin embargo, el viaje de los yaks hacia la supervivencia no es solo una batalla contra el clima. Tienen que cruzar escarpadas laderas montañosas, pisoteando nieve espesa y compacta, en busca de las escasas manchas de hierba que quedan durante el duro invierno. Sus pasos, lentos pero poderosos, quedan grabados en la nieve blanca. Marcando la huella de una criatura resistente que ha estado unida a esta tierra durante miles de años. Para los habitantes de las estribaciones del Himalaya, los yaks no son solo un símbolo de fuerza, sino también una fuente esencial de vida. Proporcionan leche, carne, lana y un medio de transporte indispensable en las sinuosas carreteras de montaña. Pero, más que eso, la gente considera a los yaks un regalo del Todopoderoso, enviado para ayudarlos a enfrentar los desafíos más duros de la naturaleza. En medio de los vientos gélidos y las nieves interminables, los yaks son una prueba viviente de resistencia y adaptación. Pertenecen a esta tierra sagrada, donde solo las criaturas más fuertes pueden sobrevivir, y cada uno de sus pasos es una afirmación del poder eterno de la vida en medio de la dura naturaleza. El panda rojo, o Ailurus fulgens, se encuentra entre los densos bosques de coníferas y los exuberantes bosques de bambú del Himalaya y es un símbolo viviente de la naturaleza salvaje.
Con una longitud de entre 50 y 63 centímetros y un peso medio de entre 3 y 6 kilos, el panda rojo se distingue por su pelaje rojo brillante. Sus características marcas blancas en la cara y su cola con rayas distintivas que puede alcanzar los 50 centímetros. Puede parecer pequeño y adorable, pero tiene una serie de increíbles habilidades de supervivencia. Los pandas rojos son maestros trepadores. Gracias a sus afiladas garras y a sus muñecas flexibles, que pueden girar hasta 90 grados, pueden agarrarse fácilmente a troncos verticales de árboles o saltar de rama en rama con gran precisión. Esta habilidad no solo les ayuda a alcanzar fuentes de alimento, sino que también les ayuda a evitar depredadores peligrosos como leopardos de las nieves y civetas. Cuando descansan durante el día, los pandas rojos suelen acurrucarse en las ramas de los árboles y usan sus suaves colas como manta para mantenerse calientes en el frío intenso, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los -10 grados centígrados. En cuanto a la dieta, los pandas rojos son omnívoros, pero más del 90% de su dieta es bambú, especialmente brotes tiernos y hojas tiernas. Un panda rojo puede comer hasta 1,5 kilos de bambú al día, complementados con bayas, raíces y, a veces, insectos o huevos de aves. Su bajo metabolismo significa que pasan la mayor parte del día, unas 13 horas, buscando comida, una adaptación necesaria al ecosistema del Himalaya, donde los recursos alimenticios son escasos y varían con las estaciones. Los pandas rojos viven a altitudes de entre 2.200 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, donde los bosques templados intercalados con bambú proporcionan un entorno ideal. Entre los países donde se encuentran los pandas rojos se incluyen Nepal, Bután, India, Myanmar y China. Sin embargo, solo quedan unos 10.000 pandas rojos en el mundo y están clasificados como en peligro en la lista roja de la UICN. Las principales causas son la deforestación, la sobreexplotación del bambú y el cambio climático, que están reduciendo las áreas forestales adecuadas, vitales para la supervivencia de esta especie. Aunque son solitarios y reservados, los pandas rojos son un tesoro ecológico en el majestuoso Himalaya. Con su adorable apariencia y su ingenio para sobrevivir, no solo son las estrellas del ecosistema, sino también un tema importante para cualquier documental sobre animales salvajes, que concientice sobre la conservación de los animales salvajes en todo el mundo. El Himalaya, con su majestuosa belleza y su dureza, es un lugar donde la vida no solo existe, sino que también lucha constantemente por prosperar. Desde el elegante leopardo de las nieves que serpentea entre los acantilados y los pandas rojos que anidan en los bosques de bambú, hasta las resistentes manadas de antílopes tibetanos en las praderas de las tierras altas, cada criatura aquí contribuye a este hermoso panorama ecológico. Pero con los desafíos del cambio climático y la presión de los humanos, la lucha por la vida en el Himalaya es más feroz que nunca. Esta no es solo una batalla de la naturaleza,
sino también un llamado a las personas para que unan sus manos para proteger uno de los ecosistemas más preciados del mundo. Únase a nosotros para difundir el mensaje de conservación y descubrir más historias asombrosas sobre animales salvajes a través de documentales sobre animales salvajes. No olvide dar me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestro próximo viaje a tierras salvajes e inspiradoras como el Himalaya. El Amazonas es un mundo lleno de secretos y vida. Desde pequeños insectos hasta peligrosos depredadores como el águila arpía o la serpiente boa, cada criatura de este bosque juega un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema amazónico. Los secretos de esta selva tropical no solo residen en su rica biodiversidad, sino también en la forma en que los animales han interactuado y sobrevivido durante miles de años, un aspecto que cautiva al público en cualquier documental sobre animales salvajes. Sin embargo, con la creciente destrucción del Amazonas, estos secretos corren el riesgo de borrarse para siempre. Si no actuamos ahora para proteger y preservar el Amazonas, estas maravillas naturales no serán más que recuerdos. Un viaje por el Amazonas no es solo una aventura, sino también un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad de proteger uno de los tesoros ecológicos más importantes del planeta. Si te encantan las aventuras dramáticas en el corazón del Amazonas y quieres descubrir más secretos asombrosos del mundo natural, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video interesante. Únete a nosotros en nuestro viaje para explorar, proteger y compartir la belleza salvaje de este planeta.